Rita, ¿dónde está Sol? Los niños, ¿cuántos niños faltan? No sé, perdóname, no sé, no puedo sacar a nadie. Mucho humo, perdóname. Tenemos que sacar a Miguel. Tranquila. Mori, no dejes que entre. ¡Cuídala! ¡Elvis! ¡Vamos contigo! ¡Por favor! Siento. ¡Debe entrar! Siento, no podemos dejarla pasar, señorita. Ustedes no me pueden impedir nada. Los niños se están muriendo, imbéciles. ¡Déjame! Tranquila. Por acá, por acá. No sé Abuelita, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Te lo juro, yo dejé a los niños trabajando y todo estaba bien. Pero de repente empezó a salir humo de toda la casa y ni siquiera supe de dónde. ¿De dónde? ¿De dónde, Julieta? Ya, vamos a sacarlo todo por sí. Ya vienen más niños, ya vienen. ¿Están bien? ¿Están bien? A ver, ¿están bien? Sí. ¿Ya? ¿Están bien? ¿Están bien? Ya va a venir una ambulancia, por favor, ayúdenme con ella. Sara es un volcán de entusiasmo, pa. Me siento muy cómodo con ella porque, pues, no me mira con lástima y ella entiende lo que yo siento. El hecho de que llegue alguien nuevo a tu vida no quiere decir que vas a olvidar a la otra persona. Yo no creo que pueda olvidar a Madonna, pa. Ella siempre será el amor de mi vida. Te entiendo perfectamente, hijo. ¿Qué, lo dices por Julieta? Bueno, pero ahora eres libre y puedes irte a vivir con ella. Sí, no te puedo mentir, hijo. Julieta terminó definitivamente conmigo, hijo. Se acabó. No, pues no lo puedo creer. Yo tampoco. Te ruego, te suplico que no se lo cuentes a alguien, por favor. Claro que no, pa. ¿Pero qué pasó? No sé. Tal vez porque me hice la vida complicada. Ahora tendré que aprender a vivir sin ella. Así como tú sin Madonna. Fabián es inteligente, atractivo. Compartimos las mismas causas. Él es amable, educado, es cariñoso conmigo. ¿No te parecen suficientes razones para quererlo? Sí, pero siempre lo has tratado como un amigo. Por eso te preguntaba, si no es por despecho que lo aceptaste como novio. No, en todo caso sería por admiración o por empatía. Fabián y yo nos parecemos en muchas cosas. Entonces, ¿Javier ya quedó en el olvido? Javier ya fue. Y yo no quiero seguir estorbando en su vida. Ni que él detenga la mía. Sería muy injusto, ¿no? Sí, eso sí. Porque mi niña es muy chiquita para estar sufriendo tanto. Dime una cosa, ¿te sientes segura con Fabián? Sí, jefa. Me siento muy bien con él. Entonces tienes mi bendición. Y la de tu papá también. ¡Arcadio! ¡Ya tenemos nuevo yerno! Ay, ya, jefa. Bueno, bienvenida, Susana, a tu nueva casa y a tu nueva familia, porque si vivimos bajo el mismo techo, eso es lo que somos. Muchísimas gracias, Elton. No esperaba un recibimiento tan lindo y espero poder estar a la altura. La verdad es que yo pensé que te ibas a quedar en casa de Beto a dormir el día de hoy, por eso de una despedida definitiva. Ay, ya, Elton es súper relajado y comprensivo, ¿verdad? Claro, es natural que una pareja intente regresar recién acaban de terminar, por lo menos unas 3 veces. Ajá. ¿Tú cómo sabes que terminé con Beto? Por lo que dijo Violeta, separación definitiva, 2 personas que no se van a ver más y porque dijo que era un chico. No es difícil saber que es tu exnovio. ¡Wow! ¡Wow! Tú estás en todo, ¿no? Y supongo que tienes la razón. Me es difícil seguirte, Sí. pero... Sí, bueno, es por mi condición. Mi mamá dice que soy especial. Bueno, eso dice. Espero que disfrutes tu estadía aquí. ¡Wisin! Sí, dígame, joven Elton. Mira, ella es Azucena. Va a ser nuestra nueva inquilina. ¿Le puedes ayudar a llevar sus maletas a su cuarto, por favor? Con gusto, señorita. Con permiso, Bienvenida. Gracias. Bueno, ahora sí me disculpan. Me tengo que ir. Adiós, Elton. Bye. ¿Bien? ¿Todos bien acá? Pasa, por favor.
Julieta, ¿salieron los niños? Adentro está sola. Tranquila, ya llegaron los bomberos, va a estar bien. Cuidado. ¿Y Sol? ¡Está adentro! ¡Adentro! ¡No sé nada! Déjame preguntar. Tranquilos. Señor, disculpe. Soy el abogado de la casa hogar. ¿Cuál es la situación? Parece ser que hubo un problema con el sistema eléctrico. En cuanto tenga un reporte, yo le informo. Ay, Dios mío. Faltan todavía muchos niños. Ay, falta mucho. Tranquila, dale. ¿Estás bien? Por favor, dime que estás bien. ¿Estás bien? Seguro. Respira, ya puedes respirar bien. Ya puedes respirar bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Antonio, ¿ya te vas? Sí. Javier se quedó escuchando música, está agotado. Se ve que tú también. No sé, debe de ser estresante esto de ir y venir todos los días, ¿no? No, al contrario, estoy acostumbrado a la actividad. De hecho, creo que hasta me hace bien. Bueno, eso lo dices ahora, porque cuando estés viviendo con Julieta va a ser diferente. O sea, no creo que a ella le guste que vengas tanto a la casa. Por favor, no empecemos con esto. No, te juro que no es con fin de molestarte. O sea, no. Pero digo, tú ya tienes una historia con tu familia y esos lazos no los puedes romper nunca. Bueno, me tengo que ir. Antonio, estás huyendo porque sabes perfectamente que tengo razón. Todo va a estar bien. ¿Sí? Gracias. Elvis, él es Álvaro, el abogado de la casa hogar. Álvaro, Elvis, un amigo. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Perdón, pero ¿qué va a pasar con los niños? Obviamente no se pueden quedar aquí después de esto. No, lo ideal sería trasladarlos a otra casa hogar, pero estoy esperando que me avisen si hay cupo. Yo puedo recibir algunos en mi casa si hace falta. Sí, en la mía hay muchísimo espacio y por el transporte no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, pero por el reglamento tenemos que acomodarlo con los empleados que viven cerca de la zona. Yo me quiero quedar con Julieta. Ay, ¿qué más quisiera yo, Sol? Pero tenemos que hacer las cosas correctamente. Exactamente. Julieta es miembro activo aquí de la casa hogar, así que... Sí. Por favor, deja que me quede con Julieta. Miren, tengo instrucciones de acomodar a los niños como ya les indiqué. Pero, ¿cómo decirle que no a esa carita? ¡Eso! ¿Entonces sí se puede quedar conmigo? Sí, al menos por una noche. Y sirve que le cuentas tus planes. Eso. Muchas gracias. 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 Por favor, Catalina, trata de aceptar lo que está pasando. Es que eso es lo que yo te digo. Estás tomando un camino que no conduce a nada. Julieta no va a soportar compartirte con nosotros. Julieta no va a aceptar que tengas otra vida. Esta vida da a cada quien lo que se merece. Nadie puede vivir la vida de otro. Antonio, mírate. ¿Qué? O sea, tu cara refleja que no le estás pasando bien con todo esto. No, Así de fácil. obvio no. Aquí estoy. Aquí te voy a esperar todo el tiempo que sea necesario. Sin importar cuántas noches pases con Julieta. Yo te amo. Y te amo sin condiciones. Espero que lo tengas aquí, muy adentro. Y que nunca lo olvides. Cierra bien la puerta. Si pasa algo, me llamas. Está simpático el hermano de Madonna, ¿eh? Ay, sí, es súper lindo. ¿Sí notaste que es un chico especial? ¿Será por eso que me resultó tan tierno? Es un amor, nada que ver con el otro. Si me lo sigues diciendo, Violeta, voy a pensar que te gusta. Ay, a ver, Ajá. el muchacho sí está bien sabroso. Pues sí, Bueno, al principio sí. sí me gustó, pero nada que ver después de todo lo que pasó. Además está atrás de una tal Julieta, que por cierto, es la misma Julietita que tuvo algo que ver con el señor Antonio. ¿Qué? Sí, y eso no es todo. Cuando llegué, la señora Catalina estaba hablando nada más y nada menos que con el Elvis. ¿Qué tiene que ver esa señora con él? Pues mira, yo no escuché mucho, pero lo poco que escuché es de que le estaba pidiendo que le quitara de en medio a la Julieta. No, bueno, o sea, si el señor Antonio se entera, se va a armar el problemón. No, bueno, tú y yo ya no nos vamos a meter porque la verdad yo no quiero problemas con mi nuevo casero, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Un tequila, por favor. ¿Alguno en especial, sí? Ah, el que sea. Solo que sea extrañejo. Ok, denme un segundo. No recuerdo cuándo fue la última vez que me senté en la barra de un bar a beber solo. Imagínese. Bueno, no nos queda de otra cuando
tenemos una separación. ¿Cómo sabe que me separé? Bueno, tantos años haciendo esto y todos hacemos lo mismo cuando nos pasa. Además, la marca del anillo tarda un poco en desaparecer. ¿Un poco de sangrita? No, no, gracias. Brinda por tu buen ojo. Ahora sí quedé anonadado. Esta es la primera noche que voy a dormir fuera de mi casa, ya estando separado de mi esposa después de 23 años de matrimonio. ¡Wow! ¡Qué emoción! Pues ahora va a tener que conseguirse una novia. Ya la tengo. O bueno, la tenía, ¿no? Dice que no quiere seguir adelante, que estamos en trenes separados. Ay, qué metafóricas son las mujeres. Déjame decirle algo. ¿Por qué no le mando un mensaje directo diciéndole lo que siente? Eso le va a mover el piso. Aunque ella no le conteste nada, le va a mover el piso. ¿Seguro? Créame, de mí se acordará. Te amo. Otro, por favor. Claro que sí. Y aquí es donde yo vivo. ¡Guau! Bienvenida. Me gusta mucho tu casa. ¿Me puedo quedar a vivir aquí? No por ahora, pero vamos a tratar de que así sea, ¿no? ¿Y tú vives con Julieta? Uy, me encantaría. Él es un gran amigo de la familia y mío. Ey, ¿Te puedo decir tío? espero ser más que Sí, sí. ¿Qué dijiste? Que por ahora me puedes decir, tío, no pasa nada. Ya después vemos, a ver cómo me dices. A ver, ahora dime, ¿qué te gustaría cenar? Tamales y quesadillas. Mira, igual que tú. Uy, ahorita mismo los vamos a conseguir, ¿verdad? Ey. Vaya, vaya, qué sorpresita tenemos aquí. Antes éramos una familia normal, pero pues ahora mi hermano le dio por ser millonario. Hasta yo acabé padeciendo las consecuencias, señorita. ¿Por qué? ¿Te trata muy mal? No, ¿cómo crees? Es mi primo. O sea, sería el colmo. Mira, ni le toquen ese tema a Elvis porque se nos va el polo negativo, ¿eh? ¿Por qué dices que tu otro hermano no vive con ustedes? Porque le tiene un apego muy especial a otra familia del barrio. Y no he podido quitarle esa manía. Ah, por lo visto tú eres la inquilina que faltaba. Sí. Así es, señora Gregoria. Un placer, yo soy Azucena. Encantada, mija. Gracias. Espero que te sientas bien en mi casa. Y sobre todo que tu amiga te haya hablado de las normas. Sí, claro, ya le expliqué todo y no se preocupe por nosotras que no va a tener ni una queja. Abre, por favor. Sí, permiso. Está muy rica la cena, muchas gracias. Buenas. Qué bueno que les gustó, ¿eh? Buenas noches, joven, con permiso. ¡Tía! ¡Qué tino el mío! Llegué justo a la hora de la cena. ¿Será que me invita a un platito de comida? Pues sí, tienes toda la razón. Muy atinado, ¿eh? Pero por supuesto que estás invitado, ya que mis hijos varones brillan por su ausencia. Ah, como que las veo con duda de quién soy. No, yo soy Fonsi, mucho gusto. El sobrino consentido de la tía Goyita. Y ahí luego les digo el por qué, ¿no? Y usted no se apure, que qué sobra en esta familia. Sobran hombres que den la cara por la familia, que no. Joven, sírvame lo mismo, nomás que siglo verde y dos Tú no eres de esta casa, güey. Por favor, respeto para los invitados. Tú estás a dieta, güey. Hágale. Empiecen, no se detengan. Están muy ricos los tamales y las quesadillas. Debería de haber niños en todas las casas, siempre dicen la verdad. La verdad es que sí pasamos un buen susto en la casa hogar. Pero gracias a eso, Julieta y Sol pueden pasar una noche juntas. De haber sabido que vendrías, te hubiera traído algo. No importa, Julieta me regaló esta muñeca. ¿Sabes qué? Te voy a traer algo de la tienda mañana. No se preocupe, señor. ¿Cómo, señor? A ver, ¿cómo, señor? Abuelo Paco. Está bien, abuelo Paco. Hola a todos. Buenísimo. Hola. Hola. ¿Puedes saber qué estamos celebrando? Te presento a Sol. Sol, ella es mi hermana Elena. Hola, Sol. Hola. Qué gusto conocerte. ¿Y esta sorpresota qué se debe? Es que hubo un conato de incendio en la casa hogar y Sol va a pasar la noche aquí. Y bueno, ya que estamos todos, no veo una mejor ocasión para que Sol sepa una noticia. ¿Qué noticia? Elenita tampoco lo sabe, así que se van a enterar las dos. Ya dila. Esta va a ser tu familia. Porque si tú lo quieres, voy a ser tu mamá. ¡Tarán!
Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas